Hola jóvenes y señoritas, vamos a tratar de repasar brevemente el capítulo del método científico, ¿sí? Que es el primer capítulo de la biología general, ¿ya? Vamos a hablar en esta oportunidad de hasta 5 temas. El primer tema, vamos a hablar de ciencia y método científico. Aquí vamos a tener como objetivo comprender la naturaleza de la ciencia y además también los pasos del método científico en la generación de conocimientos en las ciencias biológicas, ¿no? También vamos conforme avancemos en los temas, hablaremos de los principales bioelementos, biomoléculas, materia viva e importancia de las diferentes funciones biológicas, ¿ya? Vamos a ver. Cuando hablamos de ciencia, pues el concepto clásico de que ciencia nace de la palabra de latín scientia, que significa conocimiento, saber, ¿verdad? Nosotros siempre que hablamos de ciencia decimos que es el conjunto de conocimientos ordenados, sistematizados, ¿verdad? Pero también podemos decir que la ciencia es el total de conocimientos organizados y sistematizados que se dan para comprender y explicar lo que ocurre en el universo, ¿no? Y que este conjunto de conocimientos resulta de la observación y de la experimentación de los fenómenos que hay en nuestro mundo. ¿Entendido? A eso se llama ciencia. Recuerden que lo que estamos haciendo ahorita nosotros es ciencia, ¿sí? Cuando tú ingreses a la universidad y al final de la universidad termines con una tesis sustentada, eso va a ser parte del conocimiento que tú estás creando y eso será ciencia. Por eso que a todas las personas que hacemos eso, también se nos puede considerar como científicos, ¿entendido? Ahora, la ciencia comprende varios campos de conocimiento y de estudio, definitivamente. Así como el médico está en ese momento estudiando la forma como descubrir la vacuna contra el SARS-CoV-2 que produce el COVID-19, también podemos hablar de los diferentes campos de estudio, por ejemplo, en la ciencia, en el arte, en la ingeniería, en las matemáticas, física, astronomía, etcétera, etcétera. Esto lleva al desarrollo de teorías y además de los métodos científicos particulares, para lo cual se pueden obtener conclusiones objetivas y verificables, ¿verdad? Aquí vamos a sacar al final de todo este concepto, vamos a sacar o teorías o leyes, ¿no? Que finalmente generará el conocimiento humano. Profesor, eh, ¿cómo se clasifica la ciencia? Pues las ciencias se van a clasificar en dos grandes grupos. El primer grupo se va a denominar ciencias formales o abstractas y el otro grupo se va a denominar las ciencias fácticas o concretas. ¿Entendido? Recuerden, son dos ciencias, ciencias formales y ciencias fácticas. Vamos a empezar con la primera, ciencias formales o también llamada abstractas. Ellas, ¿de qué se van a encargar? Ellas se van a encargar de estudiar el conocimiento puramente teórico, subjetivo y del pensamiento, ¿sí? Siempre se basa en ideas, no olvidarse de eso, o sea, para que sean formales o abstractas tienen que ser subjetivas, netamente teóricas, solamente del pensamiento y se basa en ideas. Y aquí tenemos el ejemplo clásico, tres ciencias, ¿no? Tenemos la matemática, tenemos la lógica, ¿verdad? Y tenemos la metafísica, ¿no? Que son las tres ciencias formales más clásicas que puede venir en un examen de admisión. ¿Entendido? Pasamos al otro punto, llamada las ciencias fácticas o concretas. Cuando hablamos de ciencias fácticas o concretas, pues decimos ahora que todo su quehacer se basa en hechos reales, ya no subjetivos, sino objetivos, ya no del pensamiento, sino concretos que nosotros podemos observar, medir, cuantificar. Eso se hace gracias al uso de la observación y de la experimentación. Y aquí hay dos grandes grupos dentro de las ciencias fácticas. El primer grupo se llama ciencias naturales y el otro grupo se llama ciencias sociales. Las ciencias naturales, a su vez, se encargan de estudiar los diferentes fenómenos naturales. Profesor, ¿y cómo se divide las ciencias naturales? Pues las ciencias naturales se van a dividir en ciencias cosmológicas o abióticas, son aquellas que estudian, es verdad, los fenómenos de la naturaleza, pero que no tienen vida, ¿sí? O sea, no se estudia la vida propiamente, sino los fenómenos alrededor de esa vida. Por ejemplo, tenemos, aquí el ejemplo clásico son cuatro, tenemos la física, por ejemplo, tenemos la astronomía, tenemos la química, y tenemos la geología, ¿no? Repito,
las ciencias naturales, cosmológicas, tenemos astronomía, la física, tenemos la geología y además tenemos la química, ¿no? No se vayan a olvidar de esas ciencias cosmológicas. La pregunta clásica es, una de las ciencias alternativas no es ciencia cosmológica, ¿no? Y ahí sabrás que la quinta alternativa es la respuesta. Profesor, ¿y cuáles son las otras ciencias naturales? Ah, las otras ciencias naturales son las ahora llamadas biológicas o bióticas. Obviamente aquí, ¿qué vamos a estudiar? Vamos a estudiar la biología, tanto la general como la aplicada. Aquí está anatomía, aquí está fisiología, está todo el quehacer de la biología general, o sea, lo que estamos estudiando en esta oportunidad, ¿verdad? Por ejemplo, podemos estudiar el ADN, por ejemplo aquí, el ADN, podemos estudiar la botánica, ¿verdad? Podemos estudiar la zoología, podemos estudiar la misma célula, el interior o también elementos celulares como los virus, ¿no? En este caso, el SARS-CoV-2. Ahora, ¿cuál es el otro grupo? Porque recuerden que las ciencias fácticas eran dos, naturales y sociales. Las sociales ahora se van a encargar de estudiar la actividad y el proceso humano. Profesor, ¿cómo así actividad y proceso humano? Pues aquí nosotros vamos a estudiar, ¿sí? Nosotros vamos a estudiar ¿a quién? Estudiaremos eh, a la economía, estudiaremos la sociología, estudiaremos historia y además la antropología, ¿no? Que son las ciencias que estudian la actividad y el proceso humano dentro de las ciencias sociales. Entonces, si no te quedó muy claro, esto es bien sencillo. Dos tipos de ciencias, ciencias formales o abstractas y ciencias fácticas o concretas. Formales se basan en ideas, matemática, lógica, metafísica. Fácticas, dos tipos de fácticas, las naturales y las sociales. Las naturales hay dos tipos, las cosmológicas y las biológicas. Cosmológicas tenemos física, química, astronomía y geología. Y en las biológicas tenemos a la biología general y aplicada. Profesor, ¿y las ciencias sociales? Las ciencias sociales serán aquellas que estudian el proceso humano y ahí tenemos la economía, la sociología, la histología y además también la historia y antropología. ¿Ya, chicos? No se vayan a olvidar. Ahora, método científico. Pues el método científico, como su mismo nombre lo dice, es un proceso, ¿verdad? El método científico se define así, como un proceso lógico y ordenado. ¿Por qué lógico y ordenado? Porque tiene fases. Y si tiene fases, tiene que estar ordenado. Sigue, ¿y cuál es el objetivo de este método científico? Resolver un problema o descubrir y demostrar la verdad científica. Chicos, el mundo actual, el mundo científico y no científico también, está en la carrera por la búsqueda de la vacuna contra el COVID-19. Entonces, ya tienen un problema. ¿Y qué quieren hacer con ese problema? Resolverlo. Y para resolver este problema, ¿qué tienen que hacer? Tienen que descubrir la vacuna. Pero tú te pondrías una vacuna que no está demostrada, no, porque tenemos que demostrar primero. Entonces, cuando demuestren que esa vacuna ya sirve para dar inmunidad a todo el mundo, podemos nosotros aplicarnos esta vacuna. Es decir, se demuestra la verdad científica, ¿entendido? Por eso que actualmente se habla mucho sobre el consumo de ciertos líquidos o de ciertos fármacos o de ciertos compuestos químicos que aparentemente favorecen la salud de las personas que sufren de COVID-19, pero realmente nada está demostrado hasta ahora, ya que los métodos científicos que están haciendo para demostrar esto están dando resultados negativos, es decir, cierto líquido que lo están utilizando mucha gente, sobre todo en nuestro Perú, está generando más daño que, diríamos, beneficio. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Aplica siempre tu método científico y yo creo que vas a tener la verdad absoluta muy cercana. También el método científico se dice que es una manera muy fácil de recopilar información y de esa forma comprobamos las ideas. Además también es la forma en la que los científicos tratan de hallar la respuesta a todas las interrogantes sobre la naturaleza. Por ejemplo, hay dos formas de demostrarlo. Una llamada investigación descriptiva, donde la persona solamente describe el fenómeno, ¿sí? Ve al fenómeno y lo describe. ¿Entendido? Por ejemplo, yo quiero saber cuántos varones y cuántas mujeres están muriendo por COVID-19. ¿Qué hago? Me voy a las estadísticas, digo, por ejemplo, ojo, por ejemplo, 40% de fallecidos son mujeres y 60% son varones. Listo. Mi investigación descriptiva sería que en el Perú, desde marzo hasta agosto,
la cantidad de fallecidos según el género sexual es de mujeres 40%, varones 60%. Y acabó mi método científico, ¿ves? De una forma descriptiva. Pero la investigación experimental es donde yo replico el fenómeno. Es decir, esto se utiliza normalmente para la creación de alguna sustancia, algún antídoto, o en este caso la vacuna. La vacuna ya está en fase 4, casi llegando a la fase 5, es decir, ya están experimentando en humanos para que luego ya pase a la comercialización. Miren, entonces, eso no es una investigación descriptiva, ya sería una investigación experimental. Ahora, ¿cuáles son las fases del método científico? Pues recuerda que las fases va a ser como una pirámide, ¿sí? Así como una pirámide. Es decir, vamos a tener 6 fases. Primera mnemotecnia del curso de biología. OPIEXTEL. ¿Qué significa OPIEXTEL? Significa O, la P, la I, X, T y el. Profesor, ¿qué significa cada una de ellas? Lo vamos a descubrir conforme avancemos en la fase. Pero ya te voy adelantando que primero es observación, después sigue el problema, sigue la hipótesis, la experimentación, luego viene la teoría y finalmente la ley, ¿cierto? OPIEXTEL es una mnemotecnia para que te aprendas las fases ordenadas del método científico. Empecemos por la primera. Empecemos por la base de todo método científico, que es la observación. La observación, recuerda que es la base del método científico y además también es fuente de los descubrimientos que tenemos actualmente. O sea, todo nace por la observación. Esa observación puede ser directa o puede ser indirecta. ¿Cuándo se llamará directa? Cuando yo empleo los sentidos, es decir, cuando yo observo, yo huelo, yo escucho. ¿Y cuándo será indirecta? Cuando yo utilizo algún instrumento como el microscopio o el telescopio. Recuerda que la observación también es cuidadosa, precisa e imparcial. Y la finalidad que tiene esta observación normalmente es obtener los datos del fenómeno en estudio. Por ejemplo, vamos a utilizar método científico ahorita. ¿Cuál es mi observación? Coronavirus. Personas que se empezaron a enfermar por diciembre del año 2019 y rápidamente esta enfermedad se empezó a expandir. Entonces ya vi el fenómeno. El fenómeno es una gripe que está matando gente. Listo, esa es mi observación. Ahora, ¿qué yo digo? Vamos a plantearnos un problema. Profesor, quiere decir que la siguiente fase se llama problema. Y el problema determina qué es lo que se quiere estudiar. Entonces yo digo, ¿estudiamos o no estudiamos esta gripe? Y los científicos empezaron a estudiar. Entonces determina lo que se va a estudiar. Ahora, ¿eso qué va a implicar? Implica una serie de interrogantes que es producto de la observación. Por ejemplo, yo digo, ¿cómo se están contagiando? ¿Por qué se están contagiando? ¿Qué es lo que se están contagiando? ¿Es una bacteria? ¿Es un virus? ¿Cómo sucedió esto? ¿Dónde empezó todo? ¿Será verdad que empezó en China? ¿Será verdad que empezó en Francia? Estados Unidos ya lo tenía, empezó en las Américas. Entonces, aquí se es producto directo de la observación. Ya no se vayan a olvidar de eso. Voy a aplicar interrogantes. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Cómo sucedió esto? ¿Dónde? Etcétera. ¿Hace cuánto tiempo? ¿A qué personas afecta? Entonces, yo voy planteando mi problema. Y esto obviamente el problema tiene siempre un carácter provisional hasta que o se confirma o se rechaza este problema. ¿Entendido? Entonces, yo digo, esa gripe que nació en China es producto de un virus. Listo, ese es mi problema. Finalmente, los estudios demostrarán si es un virus o no es un virus. ¿Entendido? Su finalidad, obtener datos del fenómeno de estudio. Por ejemplo, aquí las personas se preguntaban qué será este nuevo virus y finalmente por su forma y su estructura química, se determinó que era un virus llamado coronavirus, que es ARN, por si acaso, que puede ser una pregunta de examen, ¿no? Virus del COVID-19 es un ARN virus, ¿entendido? Profesor, y una vez que ya tienes el problema observado, detallado y ya está todo, ahora vemos las hipótesis. El siguiente fase son poner unas respuestas anticipadas a ese problema planteado. Entonces yo digo, ¿será verdad? Entonces mi hipótesis sería, el virus se transmite a través de las gotitas de flux cuando una persona respira. Esa es mi hipótesis. Entonces, esa hipótesis puede ser verdadera o puede ser falsa. Es decir, yo al final de mi investigación puedo saber que realmente esa hipótesis fue aceptada
O la investigación me dice que no se transmite. Por ejemplo, se creía que se transmite por alimentos. Se ha demostrado que los alimentos no transmiten el COVID-19. Entonces, hipótesis rechazada de que el COVID-19 se transmite por alimentos. Se creía, mi hipótesis es, el COVID-19 se transmite por la placenta. Se ha demostrado que hasta ahora el COVID-19 no se transmite por la placenta, es decir, mamá, bebé. ¿Entendido? Entonces, ¿qué es una hipótesis finalmente? Es una respuesta anticipada del problema planteado. ¿Qué más? Suposición es la suposición de las causas que pueden provocar el fenómeno. ¿Será verdad que este virus fue creado o mutó de los animales, o sea, fue una zoonosis? Entonces, son todas las hipótesis que finalmente después de la investigación se acepta o se rechaza. ¿Qué más decimos? Que es una explicación racional previa de lo observado y tiene como un carácter provisional hasta que no haya sido o aceptada o rechazada, ¿sí? Siempre carácter racional previa de lo observado. Profesor, ¿orienta la investigación? Definitivamente que sí. Ojo, y recuerden que no solo explica los hechos, sino que también predice otros nuevos, ¿ah? Es decir, que yo puedo poner hipótesis, ¿sí? Que finalmente me van a deslindar otro trabajo de investigación. Miren lo interesante. Por ejemplo, a partir del COVID-19 se empezó a ver la inmunidad, se empezó a ver las enfermedades que pueden estar asociadas para que una persona o padezca de esta enfermedad o adquiera la forma grave de esta enfermedad. Entonces, una hipótesis te puede llevar a otras prediciendo lo que va a decir. Es decir, debe anticipar el resultado de un hecho antes que ocurra. Puede ser aceptada o puede ser refutada. Solo explica los hechos, sino también predice a los otros nuevos. Ya lo hemos explicado eso. Por ejemplo, tengo una hipótesis, ¿verdad? Y empiezo a investigar para ver si lo acepto o se rechaza esa hipótesis. Una vez que tengo mi hipótesis, ahora voy a la experimentación. Y es lo que están haciendo ahorita, experimentando con el virus, ¿no? Viendo si una hipótesis podría ser que la persona que tiene el virus tiene una inmunidad por 6 meses y están experimentando. A ver, empiezan a coger personas, le ponen el virus y después que se curan, vemos si tienen inmunidad por esos 6 meses o más. Entonces, ¿qué es la experimentación? Es la comprobación de las hipótesis mediante la provocación artificial de dicho fenómeno. ¿Para qué? Para estudiarlo mejor. Comprobación de hipótesis, la provocación artificial de fenómeno, ¿cierto? Y esto normalmente puede ser en el laboratorio, ¿sí? O puede ser en el campo, dependiendo del tipo de investigación que se da. Profesor, ¿cuál es la finalidad de la experimentación? La finalidad es aceptar, confirmar o rechazar, refutar las hipótesis planteadas. ¿Entendido? Esa es su finalidad. Y ahí tenemos, miren, los científicos están investigando sobre la vacuna, ¿verdad? Para evitar el contagio contra el COVID-19. Profesor, y una vez que ya se dio la experimentación y ya se aceptó o se rechazó las hipótesis, ahora viene la fase de teoría. La teoría se conoce como el conocimiento surgido de una hipótesis comprobada experimentalmente. Eso es una teoría. Conocimiento surgido de una hipótesis comprobada, es decir, aceptada experimentalmente. Normalmente las teorías son explicaciones de algo de la naturaleza, que la evidencia haya apoyado repetidamente. Quiere decir que esto ya fue comprobado por más de un científico, ¿sí? Lo han replicado una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces. Por eso que una teoría es una hipótesis que ha sido apoyada por muchos científicos y que pocos de estos científicos dudan de su validez. Ojo, no es una verdad absoluta la teoría, ¿sí? Pero aún deja ciertas dudas, pero la mayor cantidad de científicos han comprobado que es verdad, ¿sí? Pero recuerden que no es una verdad absoluta, eso lo diferencia de la ley, ¿entendido? Característica es cuidadosa, es precisa e imparcial, ¿entendido? Las teorías científicas pueden cambiar o modificarse. Por ejemplo, ¿cuáles son las teorías más conocidas que tenemos? La teoría de la evolución, ¿verdad? La teoría del origen del hombre. Las teorías científicas siempre cambian o se modifican, no se vayan a olvidar de esa edad. Profesor, por ejemplo, tenemos la teoría del hombre, ¿no? Es una teoría evolucionista, hay la teoría creacionista, etcétera, etcétera. Y por último, la ley. La ley no es ese grupo de rock que tú conoces o que tú conocías. La ley es un concepto teórico comprobado fehacientemente gracias a la comprobación universal de la teoría. Es decir, la teoría, cuando ya es aceptada al 100%, se transforma en ley. ¿Sí? No se olviden. Entonces, definición de ley. Dice, es un concepto teórico comprobado fehacientemente mediante la comparación.
2, es una de las descripciones de algún aspecto de la naturaleza. Y 3, ejemplos. Ley de la gravedad, comprobado universalmente, y la ley de Mendel también comprobadas universalmente, ¿no? Y aquí tenemos algunas imágenes. La ley de Newton, por ejemplo, ¿cierto? Y la ley de Mendel, ¿no? De las generaciones, primera, segunda y tercera generación. Pasamos al punto 2 y hablamos de generalidades. Cuando hablamos de generalidades, tenemos que decir que la biología es una palabra que deriva del griego bios, ¿cierto? Que significa vida, y logia, que significa tratado de estudio, es decir, es el estudio de la vida, ¿no? Así lo conocemos etimológicamente. Pero el concepto va más allá, es un estudio integral. ¿Por qué es integral? Porque estudiará la forma, la estructura, la función, la evolución, el crecimiento, relaciones con el ambiente, etcétera, de todos los seres vivos. Ojo, de todos. Aquí no estudia solamente al hombre, eso lo hace la anatomía. Aquí estudia a toda la materia viva. Y este término fue utilizado por primera vez por el señor Lamarck y por Trevirano, ¿no? Más o menos a inicio del siglo XIX, ¿no? Ahí está Lamarck a la derecha y Trevirano al lado izquierdo, ¿no? Aquí está Lamarck y acá está Trevirano. Profesor, ¿cuáles son las ramas de la biología? Pues la biología se va a dividir por el ser vivo tratado o por el tema tratado. Pero para hablar del ser vivo tratado, primero tengo que hablar de las características de todos los reinos que el señor Robert Whittaker, por allá por 1940, 49, algunos libros dicen, describió los 5 reinos. Claro, estos reinos actualmente están en discusión, pero en términos generales son 5 reinos que tú tienes que saber y tienen esta característica, ¿no? Primera característica, que ellos para agruparlos en reinos, el señor Robert Whittaker tuvo que primero ver cómo están organizadas las células. O sea, si son unicelulares o son pluricelulares. Así empezó a organizarlo. Segundo, característica para organizar sus reinos. ¿Qué tipo de célula es? Si es eucariota, o sea, si ese órgano tiene células eucariotas o tiene células procariotas. Tercera característica, ¿cómo se reproduce? Si es una reproducción sexual, es asexual o por esporas. Cuarta característica, ¿cómo es que se nutren? Si tienen una nutrición heterótrofa o tienen una nutrición autótrofa, ¿sí? ¿Cómo es su locomoción? Si es autónoma, es decir, se moviliza libre o simplemente es inmóvil. Y finalmente, también la respiración, ¿no? Claro, hay otros más criterios, ¿eh? Respiración, si es aeróbica o es anaeróbica, es decir, si utiliza el oxígeno o no utiliza oxígeno. Y otras características que ya son únicas de cada reino, ¿no? Esas fueron las 7 características que utilizó Robert Whittaker para clasificar en su reino. ¿Y cuáles son sus reinos? Acá están los reinos. Reinos que son clasificados según el ser vivo tratado, ¿no? Primero, el reino Metazoa o Animalia. Este reino Metazoa Animalia, definitivamente es el reino que está compuesto por los organismos pluricelulares, son eucariotas, heterótrofos, aerobios que se reproducen sexualmente y que tienen una forma autónoma de movilizarse. ¿Ves? Ahí están las 7 características propias de los animales. ¿Y cómo se divide el reino Animalia? Pues puede ser estudiado por la zoología, animales, la entomología, gusanos, la malacología, moluscos, la carcinología, crustáceos, entomología, insectos, ictiología, peces, herpetología, anfibios y reptiles, ornitología, aves, la mastología, los mamíferos, antropología si solamente estudia al hombre y aracnología si estudia a los arañas. No se van a olvidar de esos datos que les he dado. Profesor, el reino metafita o plantae. El reino metafita va a ser el estudio definitivamente de las plantas, de los vegetales, ¿cierto? Aquí está formado por grupos de organismos pluricelulares, eucariotas, autótrofos, es decir, ellos mismos producen su alimento, anaeróbicos, inmóviles que se reproducen sexualmente o también de forma asexualmente. Profesor, ¿y aquí a quién encontramos? Bueno, podemos estudiarlo, ¿cierto? Básicamente a través de todos los vegetales, con o sin flores, es decir, pueden haber la criptogamía o los criptógamos, que son plantas sin semillas, y ahí está la briología, que estudia los musgos, y la teriodología, que estudia los helechos. Además, también tenemos la fanerogamía, que estudia a las plantas con semillas, o sea, con flores, sin flores,
con semilla, sin semilla, ¿ya? Las plantas son los únicos seres, a excepción de algunas algas unicelulares del reino protista, que son autótrofos, gracias a su generación del propio alimento a través de la fotosíntesis. No se vayan a olvidar de ese dato. ¿Qué otro reino tenemos que recordar? El reino fungi o micota, ¿no? Aquí van a estar el hongo, el musgo y los helechos, ¿no? Aquí tenemos, miren, este reino pertenece eh, órganos pluricelulares, eucariotas, heterótrofos, aeróbicos e inmóviles que se reproducen a través de esporas sexuales o también de una forma asexual, ¿no? Se trata entonces del reino al que pertenecen los hongos. Recuerden que los helechos y los musgos también están dentro de este reino llamado reino fungi o micota. Otro reino interesante también es el reino protista. ¿Por qué? Porque aquí van a estar, por ejemplo, la rama como la prostitología, que estudia el reino protista propiamente, la protozoología, que estudia los protozoarios, y la ficología, que estudia las aves, ¿no? Por eso se dice que en este reino va a estar formado por todos los organismos que no se clasifican en ninguno de los otros reinos identificados. Es decir, no es ni animal, ni planta, ni hongo, ni bacteria. ¿Entendido? Y ahí tenemos, ¿no? Pueden ser organizados tanto como unicelulares como pluricelulares, aeróbicos y anaeróbicos, autótrofos y heterótrofos, de reproducción sexual y de reproducción asexual. Ejemplo, aquí tenemos una ameba. Por ejemplo, esta es una ameba clásica, ¿no? La ameba clásica en esa imagen. Se define como el reino de las primeras formas eucariotas de vida y pertenecen a ellas los protozoarios y las algas, como ya lo habíamos dicho. Y por último, el reino monera, el reino de las bacterias, ¿no? Aunque actualmente se cree que este reino en realidad no es un reino total, pero bueno, estamos hablando de Whittaker, él lo consideró así, ¿no? Reino monera, reino que fue el último reino que Whittaker propuso. Aquí están todos los organismos unicelulares procariotas, es decir, son células que no tienen. Fue utilizado por primera vez en el siglo XIX, ahí tenemos, ¿no? Listo. Ahora, ¿cuáles son las ramas de la biología según el tema a tratar? Aquí vamos a encontrar cerca de 17 ramas. Vamos a empezar primero por la citología. La citología, ¿sí? Gracias a la clasificación de biología según el tema tratado. ¿Entendido? Decimos que la citología será obviamente el estudio de la célula, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos un estudio clásico del Papa Nicolau, donde encontramos células epiteliales, ¿no? Esa es la citología, que estudia la histología. La histología, como podemos observar en la imagen, estudia a los tejidos, ¿no? Estructura de los tejidos. ¿Qué estudia la bioquímica? La bioquímica se va a encargar de estudiar la composición, la estructura molecular y los procesos químicos que ocurren en los seres vivos. Por eso se llama bioquímica, ¿entendido? Profesor, ¿y quién estudia la estructura a nivel orgánico? Las funciones del cuerpo. Ah, eso lo estudia la anatomía y fisiología. Por eso también tenemos un curso aparte. Profesor, ¿qué estudiará la biogeografía? Pues esta biogeografía va a estudiar la distribución de los seres vivos en la Tierra según la latitud, según la altitud, según el clima, según las características regionales propias. Y cada uno va a tener una forma peculiar de características o rasgos faciales, ¿no? Por ejemplo, no es lo mismo tener un pingüino que, por ejemplo, un camello, ¿no? Tienen características propias de cada diversidad geográfica. Eso estudia. Profesor, ¿y por qué aquí un gatito y un perrito están jugando? No que son enemigos. Ah, es que eso es estudiada por la etología. Y la etología estudiará no a Eto, al jugador camerunés, sino estudia el comportamiento y conducta animal de todos los seres vivos, por si acaso. Profesor, ¿y qué estudia a quién estudia las causas de las enfermedades? A eso se llama etiología. La etiología es la rama de la biología que estudia la causa de las enfermedades. Por ejemplo, etiología del COVID-19. Ah, yo tengo que ver qué es producido, ¿cuál es la causa? Producido por el SARS-CoV-19, ¿cierto? El SARS-CoV-2, perdón, que es un coronavirus, ¿cierto? Es un ARN virus. Listo, etiología se llama eso. Origen o causa de las enfermedades. Profesor, y cuando yo estudio el origen y la evolución de los seres vivos, ya sea a través de la ontología, que es el desarrollo embrionario y postembrionario, o la filogenia, que es el origen y evolución de las especies, a eso se llama biogenia. ¿Sí? La biogenia estudia el origen y evolución de los seres vivos. Además, también tenemos la taxonomía o biotaxia, que se encarga de estudiar la clasificación de los seres vivos.
Tendremos también la ecología, que básicamente estudia la relación de los seres vivos con su ambiente, ¿no? Eso es ecología. Profesor, estudiaremos también cómo es que la herencia biológica y las leyes rigen la genética del ser humano. Además, el origen y los procesos que mejora la dotación genética humana. Es por eso que aquí vamos a estudiar a la genética y a la eugenesia. Genética se define como herencia biológica y eugenesia como el mejoramiento de la dotación genética humana, ¿no? Cuando queremos mejorar nuestra carga genética, ¿no? Ahí está, mejorando la carga genética, ¿sí? Eugenesia. Y genética, el estudio de toda la genética, de toda la herencia biológica. Profesor, cuando estudiamos las diferentes razas que existen en el mundo, a eso se llama etnología, ¿entendido? Profesor, y cuando estudiamos cómo es que el ser humano empezó a cambiar y adaptarse según las condiciones de vida a lo largo de los años, eso se llama evolución, origen y los procesos de cambio ocurridos en los seres vivos a lo largo de la vida, ¿no? Y por último, el estudio de los fósiles de los seres vivos, a eso se llama paleontología, ¿no? Entonces son las ramas más importantes de la biología general según el tema trata. Y terminamos hablando de características de los seres vivos. Aquí vamos a hablar de 9 características de los seres vivos, ¿sí? Primera característica, decimos que los seres vivos tienen una organización específica. ¿Qué quiere decir que tienen una organización específica? Que ellos están estructurados, ¿cierto? Tienen una estructura organizada, compleja, basándose básicamente en moléculas orgánicas de carbono. Todos los seres vivos se componen de unidades básicas llamadas células, por ejemplo aquí tenemos, y existen seres vivos que son unicelulares, por ejemplo aquí aparecen, miren, estos son los unicelulares, y tenemos además seres vivos pluricelulares. Por ejemplo, ahí tenemos esa como ardilla, ¿no? Que es un pluricelular. Si tiene una célula, unicelular. Si tienen muchas células, pluricelular. Metabolismo. Se dice que la característica de este ser vivo es que adquieren materia y energía de su medio y esto lo convierten en diferentes formas. Puede ser a través de los carbohidratos para almacenar grasa o simplemente para gastarlo durante la energía en nuestra vida diaria. Además, también se dice que el objetivo es obtener y utilizar la energía que está dentro de los alimentos para ser utilizada, ¿verdad? ¿Qué otra característica tiene? Que el metabolismo es el conjunto de reacciones químicas que van a ocurrir dentro de nuestro organismo y está básicamente dada por dos procesos, un proceso de síntesis y un proceso de degradación. Al proceso de síntesis se le llama anabolismo y al proceso de destrucción o degradación se llama catabolismo. Por ejemplo, en esta imagen tenemos que de sustancias simples se forman sustancias más complejas. Esto se llama síntesis, entonces esto se llama anabolismo. Pero si ahora el ejemplo fuera al contrario, donde tengo proteínas, estas proteínas se degradan en péptidos y estos se degradan en aminoácidos, a eso se va a llamar catabolismo, ¿ya? No se vayan a olvidar. Si construye, anabolismo. Si destruye, catabolismo. Bien facilito y sencillo. Característica de reproducción. Pues esta es una característica donde el ser vivo tiene la capacidad de formar nuevos individuos de la misma especie. No vamos a generar especies distintas, ¿entendido? A pesar de que hay sus excepciones. Aquí normalmente utiliza. ¿Y qué va a utilizar? Utiliza la famosa huella molecular llamada ADN. Gracias al ADN nosotros podemos reproducirnos. Y existen dos tipos de reproducción. Ya lo habíamos visto. Una reproducción asexual y una reproducción sexual, ¿cierto? Reproducción sexual, por ejemplo aquí, es óvulo con espermatozoide y una reproducción asexual, por ejemplo, de la ameba, ¿no? La ameba que tiene una reproducción asexual. Es decir, no utiliza gametos para reproducirse. Profesor, ¿será verdad que hay una característica que es de crecimiento? Sí. En aquella donde el ser vivo tiene la capacidad de aumentar la masa viviente y por consiguiente de tamaño, es decir, va acumulando gran cantidad de células a lo largo de su vida y así va aumentando de tamaño. Desde una mórula, blástula, gástrula, hasta un embrión, un feto y un adulto, ¿entendido? Profesor, este crecimiento corresponde principalmente el aumento del número de células, así es, solamente se da por aumento de número de células, ¿entendido? Y ahí tenemos esto, ¿ya? Ahí tenemos esto.
Profesor, ¿qué es la irritabilidad? La irritabilidad es la capacidad de responder a los estímulos de su medio. Ojo, esta capacidad, esta característica ha permitido la evolución. Sí, eso permite que la persona pueda conservar las especies en un medio ambiente cambiante. Eso nos ha permitido. Por ejemplo, aquí vemos cómo un animal puede responder ante el estímulo del medio y una vez que cese el estímulo, pues vuelve a su forma original, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos el ejemplo de este insecto, ¿no? Que se enrolla para protegerse y una vez que va el peligro, vuelve a su estado normal, ¿no? Eso se llama irritabilidad. Eh, el movimiento. El movimiento es sencillo, se define como la capacidad de orientación, o sea, de moverse, ¿no? Moverse en dirección a algo. Y ahí nace el término tropismo, ¿sí? Entonces, profesor, ¿qué será el geotropismo? El geotropismo es cuando un ser o una parte del ser se dirige hacia la tierra, en este caso la raíz. ¿Y qué será el fototropismo? Es cuando una parte de la planta se dirige hacia el sol, ¿no? En este caso, el tallo y las hojas, ¿cierto? Entonces, esos son los movimientos que tienen, ¿ya? Los seres vivos. Séptima característica, adaptación, que es la capacidad de adecuarse al ambiente, de adquirir cambios de estructura fisiológica o también de hábitos de comportamiento. Eso nos ha permitido evolucionar, chicos, la capacidad del ser humano sobre todo, de estar en todo el planeta, es lo que nos ha permitido la dominación del mundo. Esta característica. Pregunta de examen, característica más importante del ser humano, la adaptación. Nosotros nos adaptamos, mira cómo nos estamos adaptando a esta nueva coyuntura es capacidad de cambios para ser más eficiente en la interacción del medio o el entorno, ¿no? Y es así como nosotros hemos podido evolucionar. Y justamente aquí también la iguana, miren, cómo se adapta, ¿no? A través, por ejemplo, eso del el camaleón que tiene la característica de camuflarse es un mecanismo de adaptación. El cactus, ¿no? Que se trató de adaptar al desierto y mira, podemos encontrar estas plantas en una zona donde no hay agua, ¿no? Esa es la adaptación. Evolución es el conjunto de cambios y transformaciones que ocurren en el ser vivo a lo largo del tiempo. Ojo, esto es a lo largo del tiempo. Por ejemplo, aquí tenemos la evolución de las aves, ¿no? Por ejemplo, tenemos también la evolución de los mamíferos, ¿no? Por ejemplo, el ejemplo clásico del eslabón perdido, ¿no? Aquí tenemos el ornitorrinco, que sería la transición entre un ave y un mamífero, ¿no? Es más, de los anfibios hacia los terrestres, ¿no? Tenemos evolución. Y la última característica es la homeostasis. Homeostasis se define como un equilibrio interno, pero es la capacidad que tiene el ser vivo para mantener condiciones constantes en equilibrio o niveles óptimos dentro de su cuerpo. Ejemplos clásicos de esto es la fiebre, que es un ejemplo de homeostasis, la sed, el sudor, ¿verdad? El cansancio, el sueño, todo eso es homeostasis. Ahora, ejemplo aquí lo tenemos, miren cómo la persona necesita agua para cumplir con su rol y sus funciones vitales. Entonces, eso se llama homeostasis. Si la persona no consume agua, pues no va a realizar sus actividades físicas normales, no va a estar en relación con el ambiente y va a enfermar. Es decir, cuando un ser vivo no regula su homeostasis, termina enfermado. ¿Ya, chicos?